Muy bien, seguimos aquí con la Confesión de Dolores. Estamos en el capítulo 25 y ahora la clase va a ser un tanto desagradable. Este tema que nos toca hoy es asqueroso, ¿no? Es realmente grotesco, feo. No creo que haya un solo pastor que tenga ganas de hacer una grabación como esta, pero estamos con el tema de matrimonio y en la clase anterior vimos una prohibición relacionada con el matrimonio. Observamos en la clase 25.3, sí, que debemos casarnos en Dios y según el párrafo no podemos casarnos con incrédulos, ¿okay? Está prohibido que un cristiano se case con un incrédulo, un idólatra, etc. Y ahora vamos a ver otra prohibición. Así que en clase 25.3 Dios prohíbe que los cristianos nos casemos con incrédulos. Ahora, clase 25.4, Dios prohíbe que nos casemos con miembros de nuestra familia. ¿Ok? El título de esta sesión es incesto. De nuevo, un tema, eso, lo que he dicho antes, bien feo. Y la verdad es que no tengo muchas ganas de estar aquí no hablando de este tema, pero también la palabra de Dios condena estas cosas y está bien que hagamos justicia a todo el consejo de Dios, porque esto también forma parte de la palabra, y si Dios ha hablado sobre este tema, por algo será. Dios es muy sabio, ¿no? Y está bien, no soy una gracia común cuando pensamos en el incesto como algo no que te produce náuseas, mareos. Es una señal de la gracia común de Dios, amén. Porque hay sociedades, y también a lo largo de la historia en la Biblia, hay sociedades que han celebrado este pecado. Y por tanto, si estamos nosotros con esta reacción, ¿no?, hacia el incesto, pues es gracias a la obra de la gracia del Señor en nosotros. Ok, aquí está el párrafo. Dice, el matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra. Ok, así que consanguinidad, afinidad. Ni puede ser legalizado jamás tal matrimonio incestuoso por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes para que esa persona vivan juntas como marido y mujer. Ok, el capítulo 25 termina con la prohibición tocante al incesto. El incesto es una prohibición que sigue vigente porque el séptimo mandamiento, la ley moral, ¿verdad? El decálogo es la ley moral es vigente hasta la segunda venida. El séptimo mandamiento es no cometerás adulterio. Es decir, el séptimo mandamiento está en contra de la impureza sexual. Esto significa que las prohibiciones en la palabra de Dios, en lo concerniente al incesto, siguen vigentes hoy. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque constituyen una violación del séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento sigue vigente. Bueno, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra acerca del pecado del incesto? Él comparte una lista en Levítico 18 y vamos a poner aquí un resumen de los versículos 6 al 16. Y la lista comienza con esta declaración. Ningún varón, y también podéis ahí colocar la palabra mujer, ¿no? Ningún varón, ninguna mujer se llegue a parienta próxima alguna. Parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Y ahora lo que vamos a ver es una lista y en la preparación de esta clase, ¿no?, me entraron ganas de vomitar, de verdad, pensando en lo que la palabra aquí estaba prohibiendo. Y gracias a la influencia del cristianismo hay que, ver que hoy en el occidente todos estos pecados que vamos ahora a enumerar, gracias a Dios, apenas se encuentran ya entre nosotros. Y yo alabo a Dios por la influencia de los valores cristianos, porque sin esa fe cristiana estaríamos viviendo como los paganos antes. Y esos pecados, ¿no?, del incesto eran muy frecuentes entre ellos. De hecho, Dios dice a su pueblo, yo estoy expulsando
a esas naciones de la tierra por sus abominaciones. Y entre esas abominaciones, Dios tenía en mente todas esas relaciones incestuosas. Ok, pues ahí está el texto original, Levítico 18:6, y a partir de ahí hay una lista. Y aquí tenemos 9 relaciones que la palabra de Dios prohíbe. Y uno se queda preguntando, ¿no? Madre mía, ¿cómo estaban las cosas en la generación de Moisés para que Dios tuviera que dar esta lista? ¿Verdad? Porque si Dios da la lista es que evidentemente está reaccionando ante algo. Aquí tenemos la lista de prohibiciones, ¿no? Relaciones sexuales con seres de nuestra propia familia. Levítico 18, pues la lista del 6 al 16 prohíbe relaciones entre uno, hijo y padre; 2, entre hijo y madre; 3, y por supuesto, le hace también hija, ¿no? Entonces, si tú ves ahí hijo y padre, puedes leer como si estuviera diciendo hija y padre también. Hijo, padre, hijo, madre, hijastro, madrastra, hermano, hermana, abuelo, nieta, hermanastro, hermanastra, sobrino, tía, suegro, nuera, cuñado, cuñada. Y Dios concluye esta lista diciendo en el versículo 17 de Levítico 18 que todas estas relaciones que estáis viendo en la pantalla son, según Dios, maldad. Son maldad. Y ya que violan el séptimo mandamiento, todas estas relaciones quedan expresamente prohibidas hoy. La iglesia no puede permitir, celebrar, tener nada que ver con semejantes matrimonios. Dice la confesión, esto no es el texto, ahí está. Así que dice, según Dios, el matrimonio no puede celebrarse entre esas relaciones que hemos puesto. Y sigue diciendo, ni puede ser legalizado jamás tal matrimonio incestuoso por ninguna ley humana. En las clases de capítulo 24, estudios con el asunto de las autoridades civiles, y yo expliqué en aquellas grabaciones que tú y yo somos llamados a ser buenos ciudadanos. Aportamos, bendecimos a la sociedad y nuestra meta es apoyar a España, ¿no? Servir los intereses de España, que nos pagamos los impuestos, queremos invertir en el país, no queremos sacar provecho del país, sino que queremos servir al país, bendecir al país. Esa es la filosofía cristiana, ¿cierto? El cristiano piensa de un modo distinto, donde el incrédulo es egocentrismo, narcisismo. El cristiano quiere servir, quiere bendecir a ese lugar. Y en capítulo 24 aprendimos que el cristiano es un buen ciudadano, ¿okay? Hace caso a las autoridades, las honra, paga sus impuestos, etc. Pero sí dijimos que hay 2 instancias en las que un creyente no solamente tiene el derecho de desobedecer, sino que tiene el deber de desobedecer. Y hablamos de que podemos desobedecer al Estado cuando 1, impone algo pecaminoso; 2, cuando prohíbe que cumplamos con una orden divina. ¿De acuerdo? Así que ya que estamos aquí con el tema del matrimonio incestuoso, si el Estado de alguna forma permitiese las uniones incestuosas, tú y yo, como miembros de la iglesia, no podríamos reconocer dichos matrimonios como legítimos ante Dios. Tendríamos que decir que no a las autoridades. Y bueno, otro caso que me viene a la mente, ¿verdad? Vimos que el matrimonio, el llamado matrimonio igualitario, fue aprobado, entró en vigor al menos en España el 3 de julio del año 2005, ¿cierto? La iglesia, 20 años han pasado, más de 20 años han pasado y no reconocemos aquellas uniones, son ficticias. Sí, el Estado dice, no, están legalmente casados. Nosotros como iglesia no podemos reconocer dichas uniones. No son verdaderos matrimonios ante los ojos de Dios. Y si una pareja llegase en tal condición a la iglesia con el fin de solicitar membresía, pues primeramente los dos tenían que arrepentirse de su pecado, poner sus vidas en orden ahí con el Estado, y luego vienen a la iglesia buscando formar parte del cuerpo de Cristo para acceder a la membresía y participar de la cena del Señor. Nosotros como cristianos no podemos aprobar ni los matrimonios incestuosos ni los matrimonios igualitarios, porque ambos violan el séptimo mandamiento.
De nuevo, somos ciudadanos muy obedientes, no somos gente problemática. Pero cuando juegan con la ley moral de Dios, no. Nuestra lealtad es al Señor. En primer lugar, si amamos a nuestra nación, por supuesto, vosotros que sois españoles, yo como extranjero también quiero bendecir España, pero por encima de las autoridades en España está el Señor de España. Está el Creador de España. Y a Él le debemos suprema lealtad. Así que mientras tanto, no podemos reconocer ni celebrar semejantes uniones. Son una burla, son una abominación. Y termina la confesión diciendo, a ver, no puede ser legalizado, bla, 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 bla. Sí, por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes para que esas personas vivan juntas como marido y mujer. Así que estamos diciendo que no importa aquí la voz del Estado. El Estado puede, digamos que el verano del año que viene, las autoridades en España permiten que, permite que los padres se casen con sus hijos. Gracias a Dios, esto no va a suceder, al menos el año que viene, ¿no? Porque hay una gracia común y la sociedad estaría, echaría espuma por la boca, ¿cierto? Pero bueno, sí, para que me sigáis aquí la lógica. El año que viene, una ley dice que sí, los padres pueden casarse con sus hijos. No, ahí no vamos a hacer caso a la voz del Estado, porque la maldad es maldad. Lo que Dios llama maldad es maldad, lo malo es malo, lo bueno es bueno y punto. Como iglesia no podemos aceptar dichas uniones y tampoco podemos dar aquellos matrimonios por válidos porque está el consentimiento de parte, ¿no? Del padre, de parte del hijo. No. Ni la voz del Estado importa en esta cuestión, ni el consentimiento de los supuestos cónyuges. No. La voz humana no pinta nada, porque la voz divina ya habló. Y por tanto, ya que nuestra suprema lealtad es para con Dios, no reconocemos dichas uniones. Sí, somos el pueblo cristiano, somos muy amorosos, amén, somos un pueblo compasivo, buscamos ser de bendición para los ciudadanos de España, pero también nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo y debemos, de hecho, tenemos el deber de oponernos a estas perversidades en el nombre del Dios de toda santidad. Debemos defender el matrimonio según el designio divino. Es que nada de matrimonios igualitarios en la iglesia evangélica, nada de matrimonios incestuosos. Y así pues acabamos esta sesión sobre el tema del matrimonio. Así que de nuevo no ha sido agradable, pero estos mandamientos siguen en vigor, estas prohibiciones siguen en vigor, y que Dios, ¿no?, siga guardando España en su gracia común para que no se nos vaya la olla. Que podamos, ¿no?, mantenernos dentro de un marco de estos valores judeocristianos. Gracias por el tiempo juntos. Nos veremos ya en capítulo 26, entrando ya en el tema de la iglesia. Abrazos en el amor del Señor y soli Deo Gloria.